En el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Hola, Dios te bendiga. Gracias por seguir nuestro podcast. Alcanzamos el episodio 20. Estoy muy complacido de haber llegado a este episodio que es muy especial. Estoy contento porque el tema que trataremos hoy es de lo más significativo para los cristianos, que además es el nombre de este podcast. Señores, hoy hablaremos de la victoria de Jesús en la cruz. Cristo venció. La Biblia dice en Apocalipsis 1:17 en adelante: al verlo caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Pero he aquí que estoy vivo por siempre y para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Seol. El tema que abordaremos hoy es en realidad de los más importantes de este podcast: la victoria de Cristo en la cruz. Hace más de 2000 años de este acontecimiento y aún se sigue hablando de aquel hecho que fue un antes y después. Jesús vino a dividir la historia en dos. Cristo venció a la muerte. Su resurrección de entre los muertos es el fundamento principal para los cristianos en su fe por Jesús. Él fue el único que predijo su propia muerte y su resurrección, tal cual lo dice en Mateo 16:13 en adelante. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Que soy hijo de hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Él les insistió: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Contestando Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús contestando le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no la vencerán. Y yo te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Luego le dio órdenes a sus discípulos de que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde ese momento empezó Jesús a declarar a sus discípulos que habría de ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que le darían muerte, pero al tercer día resucitaría. En Juan 2:18-22, Mateo 27:40 también se menciona cuando él dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y en Lucas 24 se narra cuando visitaron la tumba de Jesús al tercer día y había resucitado. Dice: pero el primer día de la semana, por la mañana, estando todavía oscuro, ellas vinieron a la tumba y traían las especias aromáticas que habían preparado, y se encontraban con ellas otras mujeres, y hallaron la piedra del sepulcro removida, y al entrar no encontraron el cuerpo de Jesús. Aconteció que mientras ellas estaban perplejas por esto, he aquí que dos varones se pusieron de pie junto a ellas, y sus vestiduras resplandecían,
Y estando ellas asustados y con su rostro inclinado a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les habló cuando se encontraban en Galilea, que les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres pecadores para ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces ellas recordaron sus palabras y volvieron del sepulcro y comunicaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. La resurrección de Cristo es la primera vez en la historia de la humanidad que una persona se levantó de la muerte luego de 3 días para no morir nunca más. Otras personas que resucitaron murieron en una segunda ocasión, pero la resurrección de Jesús fue una verdadera y total derrota a la muerte, y para nosotros una victoria llena de vida y de esperanza. En Primera de Reyes 17, del 17 al 24, en Segunda de Reyes 4:13, en Marcos y hasta en Juan 11:38 al 44, donde se narra la muerte de Lázaro y de que Jesús lo resucitó luego de días de muerto. Entonces Jesús, conmovido profundamente en su interior, fue al sepulcro, y el sepulcro era una cueva, la cual tenía colocada una piedra a la entrada. Jesús dijo: retiren esa piedra. Pero Marta, hermana del que había muerto, le dijo: mi Señor, ya hiede, pues hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Una vez retirada la piedra, Jesús levantó sus ojos a lo alto y dijo: te agradezco, Padre, por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero te digo estas cosas a causa de esta multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Cuando hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió con sus manos y sus pies atados con vendas y su rostro envuelto con un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían venido con María creyeron en él. Jesús no solamente tenía el poder para resucitar a los muertos, sino que él mismo dio su vida y la volvió a tomar. Juan 10:17 dice: por eso mi Padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. No es el hombre quien me la quita, sino que yo pongo mi vida propia, por mi propia voluntad, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Porque esta autoridad he recibido de mi Padre. Cristo venció a la muerte porque Él estaba libre de pecado, pasó por todas las dificultades y tentaciones de las personas como nosotros, pero aún así Él venció y murió limpio, sin mancha y sin pecado. Jesucristo murió sin pecado, como lo dice en 1 de Pedro 2:22. El que no cometió pecado ni engaño alguno se encontró en su boca. Jesús no mintió. Por eso la muerte no tenía poder sobre él, más bien su muerte fue un sacrificio voluntario por nuestros pecados, para que luego de su resurrección nosotros pudiésemos disfrutar de su victoria y recuperar en su nombre la autoridad que habíamos perdido en el Edén. Cristo resucitó y como vencedores con él, los cristianos han pasado de muerte a vida, como dice en Juan 3:14. El hecho de que Jesús venció la muerte significa que nosotros, los creyentes, también se nos ha concedido la victoria sobre la muerte y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37 y Juan 14:19 dice: Jesús: y el mundo no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo también, ustedes vivirán en aquel día, comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y la muerte y la resurrección de Jesús estaba escrita por muchos profetas en la antigüedad y sucedió tal cual. Esta vez voy a mencionar Oseas 13:14, que dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción.
Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. La muerte es el arma que usa el diablo para acabar a las personas que están sin Cristo. Pero para los que siguen a Cristo, aplica esta promesa, porque Cristo derrotó a Satanás a favor nuestro y eliminó el aguijón de la muerte, que es el pecado, como lo dice en 1 Corintios 15:56. Es decir, ya no seremos juzgados por Dios conforme a nuestros pecados, sino que estaremos ante Dios revestidos de la perfecta justicia de Jesucristo, que es nuestro abogado. Por eso nosotros, los que creemos en Cristo y los que lo seguimos, no sufriremos daño de la segunda muerte, como lo dice en Apocalipsis 2:11. En Cristo nosotros somos más que vencedores, pero sin Cristo dependemos de nosotros mismos y nuestros pecados nos alejan de Dios y nos condenan. Quiero que entiendas algo. En el Edén, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y cometen ese pecado, el ser humano murió espiritualmente. Dios se separa del hombre porque el pecado creó un obstáculo entre ambos. En ese instante, cuando el hombre peca, toda la autoridad que Dios le había dado pasó a manos de Satanás, quien se convirtió ahora en el amo del mundo. Y Adán fue despojado de toda la autoridad que Dios le había dado, hasta que vino Jesús a dar su vida, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando Jesús muere en la cruz, sucedió algo en los cielos, y es que Lucifer fue destronado. Él tenía su trono en el segundo cielo, es decir, afuera en el espacio. Y cuando Jesús muere y vence a la muerte en su resurrección, el diablo es despojado de ese trono y ahora no tiene autoridad, sino que toda la autoridad le fue dada a Jesús. Por eso nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús, tenemos autoridad mediante Jesús, una autoridad delegada por Jesús. Eso significa que el ser humano recobró autoridad porque Jesús nos concedió autoridad. Luego de aquella derrota en el Edén, un cristiano ahora en el nombre de Jesús tiene autoridad para reprender demonios, para hacer todo lo que Jesús hizo en la tierra y aún más cosas. La Biblia dice: de cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará y mayores que ésta hará. Porque yo voy al Padre y lo que pidan en mi nombre les concederé, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si me piden en mi nombre, yo lo concederé. Pero hay una condición. Dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, seguir a Jesús, someternos a su voluntad, así como Él se sometió a la voluntad de su Padre. Entonces, en su nombre tenemos poder y autoridad por encima de toda la autoridad debajo de Jesús. Eso incluye desde los querubines para abajo. Todos se someten a nosotros con la autoridad delegada en el nombre de Cristo. Si estamos firmes en sus caminos y hacemos su voluntad, por supuesto. Qué maravilloso. Qué grandioso, ¿verdad? Cristo venció y por eso nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y gratis, no tienes que pagar nada. Si quieres saber cómo seguir a Jesús, te invito a escuchar nuestro episodio número 8. De mi parte, te puedo contar que yo sabía que Jesús había vencido en la cruz y que eso nos daba vida eterna, o sea, creer en Él y seguirlo. Pero no conocía todos los maravillosos beneficios que tenemos cuando somos cristianos, pero ya lo vivo y te digo, mira, la autoridad que tenemos en Jesús es tremenda. Qué bueno es Jesús. No solamente nos rescató, nos limpió, sino que además nos dio autoridad. Eso se llama amor. Jesús realmente nos ama. Dios realmente nos ama. Aprendamos a amarlo también. Te habló Edwin Tineo. Recuerda que en el mundo tendremos aflicción, pero tengan ánimo, que Jesús venció al mundo. Cristo venció.